Miren familia, quiero que topen aquí a este brother. Trae un caimancito, un cocodrilo. ¿Qué es, hermanito? ¿Un cocodrilo qué es? Un cocodrilo. Diles a toda la gente que vengan. Vengan acá por tomates. Está hermosísimo, está padrísimo, ¿verdad? Quiero aquí hasta los perritos se están divirtiendo. Genial. ¿Cómo se llama la perrita? Concha. Corcha. Ah, Corcha, yo entendí Concha. Miren chicos, lo que mi mamá encontró, unos mini cangrejitos, vean. Están diminutos, vean, pero están divinos. Familia legendaria, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran, chicos? Oigan, muchachos, no me lo van a creer, el día de hoy estamos en un lugar hermosísimo de México. Se trata del hermosísimo puerto de Acapulco. En términos simples, chicos, pues es la primera vez que estoy visitando este hermoso puerto, estas hermosas playas. De verdad estoy bien emocionado. Hoy no solamente pues estamos pues conmemorando el hecho de que vengo por primera vez aquí a las playas de Acapulco, sino que también estamos conmemorando el 10 de mayo, el Día de las Madres, que se lleva a cabo aquí en México, chicos. De verdad estoy muy emocionado. Chaparrita, ¿dónde anda? Aquí están, aplausos para todas las mamitas. Chaparrita, pues miren, usted ya tiene la oportunidad de venir a Acapulco, yo no. Ahora sí que usted va a ser mi guía, mi madre va a ser mi guía el día de hoy aquí en Acapulco, Chapis. ¿Qué tal le parece esta idea, Chaparra? Perfecto. Ah. Me parece bien. ¿Está Sí. contenta, está feliz de estar aquí? Sí, aquí claro que sí. En sus tierras, porque mi madre es guerrerense. Sí. Ahorita, ¿qué le pasa si vamos primero a un desayunito, Chaparra? Vamos a un desayunito y después nos vamos a la playa. ¿Qué le parece? ¿Vale? Me Porque parece bien. yo ya tengo Claro mucha que hambre, sí. yo tengo mucha Sí. hambre. Entonces, chicos, creo que saben la temática, andando. Muchachos, tal vez lo sepan o no, tal vez sí se enteraron, pero pues hace unos meses Acapulco se vio azotado por un huracán bastante fuerte. Entonces ahorita, ya que estuvimos dando un recorrido previo a la zona de Acapulco, la zona turística, pues bueno, puedo decirles que ya está operando tal vez en un 85%. Obviamente durante el trayecto aún logramos ver pues algunos estragos que dejó este fenómeno natural. De verdad estuvo, híjole, bastante fuerte. Y pues la verdad, ahora sí que pues también estamos aquí también para pues poder apoyar, ¿verdad? E incentivar la economía local, el turismo, los negocios, los hoteles. Entonces, qué mejor pretexto que ese pues para venir aquí a conocer las hermosas playas de Acapulco. Entonces, chicos, pues vamos por un desayunito, porque ya me estoy muriendo de hambre, y también para irnos a la playa. ¿Vale, chicos? Entonces, andando. Y familia, pues ya nos encontramos en un restaurantito que se llama El Rinconcito. De verdad está bien bonito, chicos. Aquí vamos a desayunar. Este restaurante se encuentra en la zona dorada de Acapulco. Y pues vamos a ver qué tantas delicias nos van a preparar aquí. Chicos, en esta ocasión aquí nos ofrecieron un buffet. Estuvo bastante bien, nada más que ahorita ya se acabó prácticamente. Aquí tenemos chilaquiles verdes, tenemos que espagueti. Aquí pues parecía algo como con verduras, que sabe qué era. Por ahí tenemos carnita de puerco, de este lado chicharroncito, que frijoles. Allá también hay que chilaquilitos. Está bastante bien. Acá tenemos hasta una sopita. Un caldito de pescado. Hasta caldo de pescado y todo. La verdad está muy bien. De este lado un poco de bebidas. Ya se ve un poquito vacío porque la verdad aquí había bastante gente y pues ya se sirvieron todo. Entonces vamos a servirnos unos chilaquilitos, ¿no? Listo, chicos, ya tengo aquí mis alimentos. Chéquense, me serví una rica sopita como de pescado, una porción de espagueti, chilaquiles y pollito. Mira, también tengo aquí mi café calientito, una agüita de Jamaica. No, pura cosa chida, pura cosa buena. Ok, chicos, miren, vamos a probar este rico caldito de pescado. La verdad huele bastante bien, ¿eh? Huele como muy especiado, con muchas hierbas de olor. Vamos a ver qué tal. Provechito, chicos. Está bastante bueno, ¿eh? Muy rico. A ver el pescadito. ¿Encontraste, amiguito? Está bastante bueno, ¿eh? No había nada. En su punto. Chicos, y ahora es hora de los chilaquilitos. Miren nada más que sabroso. A ver los chilaquilitos. Provechito. Están muy buenos. Bueno,
La pieza de pollo, con permiso. Justamente ahorita a ver si ya pusieron. Entonces, Carajo. Chulada. Chulada. Chicos, pues ya nos encontramos aquí en esta playa llamada Puerto Marqués. Es un lugar espectacular. El sol también está súper radiante. Aquí también con mi chaparrita. ¿Qué tal, chaparrita? ¿Qué le parece este lugar llamado Puerto Marqués aquí en Acapulco? todo hermoso, ¿eh? Chicos, chicas, vénganse a divertir un poco cuando tengan un poco de tiempo, dense un poco de tiempo y vengan a conocer todo esto. De veras les va a encantar. ¿Verdad que ¿Ok? sí? Se los recomiendo. Ahí está, también sabias palabras de mi madre, que es un lugar bellísimo, está espectacular. Podemos ver aquí ahora sí que toda esta, pues vaya, zona turística, por así llamarle, que es la famosa zona dorada de Acapulco. Tenemos varias actividades aquí, los pequeños corriendo, las olas. Aquí también tenemos de este lado pues el restaurantito y más acá de este lado. Está todo súper hermoso, chicos. Pues vamos a ver qué tanto encontramos aquí en Puerto Marqués. Y pues vamos a divertirnos, chicos. Así es que andan. De verdad, chicos, que aquí la vista está espectacular. También el agua se ve súper cristalina, se ve, no sé, como turquesa. Es muy hermoso. Wow, aquí es precioso poder ver toda esta maravilla natural. De verdad es preciosísimo. Me encanta. Quiero que vean la inmensidad. Cómo se ve. Wow. Esto sí que está precioso. Uf, aquí también el agua también está un poquito más fuerte porque previamente habíamos ido a la playa o a la zona llamada Caleta o Caletilla, por ahí escuché eso. Y ahí el agua estaba un poquito más calmada, por así llamarle. Y aquí la siento, la verdad, mucho más fuerte. El agua se siente riquísima. Uf, no, simplemente es una chulada. Quiero aquí hasta los perritos se están divirtiendo. Genial. ¿Cómo se llama la perrita? Concha. Corcha. Ah, Corcha, yo entendí Concha. Hola, Corcha, también se está divirtiendo. También se divierte. También se divierte, está súper bien. Chao, gracias. Ah, de verdad, chicos, que el agua está deliciosa, chicos, está bien fresquecita, está súper cristalina. Uf, es una experiencia de verdad increíble. Y esta no está tan fría, ¿eh? Está bastante rica. Lo que sí puedo notar es de que el oleaje es más fuerte que en Caleta. Aquí se siente luego cómo te empuja la fuerza del agua, pero está increíble. Chaparrita, usted me estaba contando que sí se ve diferente el Acapulco ahorita a lo que era antes del huracán. ¿Qué nos puede mencionar de ello, Chaparrita? No, pues antes estaba más, mucha vegetación, ¿sí? Como todos esos árboles que están ahí, que Ajá. son secos, todas esas ramas, todos esos árboles, pues estaban verdes, porque era mucha vegetación bien, y ahora lo ves, pero pues está todo, ahora sí que todo peloncito, todo seco, pues es porque también igual les afectó a la vegetación lo que hubo del huracán, ¿no? El huracán. Sí, Ajá, sí, entonces sí se ve sí. diferente, se ve más seco, porque ahorita se ve, mejor dicho, ahorita se ve seco. Entonces me imagino que antes pues se veía mucho más verde, ¿verdad? Toda la vegetación más bonita. Era más verde. Ah, ok, y ahorita sí cambió, sí quiero que tan solo vean toda esta parte, Cambió, cómo cambió se ve mucho. todo, pues vaya, sí seco, tiene razón, se ve todo peloncito. Pues vaya, eso es un recordatorio de que muchas veces la madre naturaleza tiene una fuerza inexplicable. Miren, familia, aquí la verdad no sé si sea una construcción que están volviendo a edificar o lo están haciendo totalmente nuevo. No sé si esto se vio afectado por el huracán. Me imagino que sí, porque pues ahora sí que está prácticamente pegado al mar, ¿no? Entonces, pues más o menos para que nos demos una idea de la fuerza de la naturaleza. Ven allá arriba cómo está. Pero bueno, ahorita prácticamente ya se puede visitar. Ya está pues reactivado, por así llamarle, ¿verdad? Les había dicho previamente que tal vez como un 85%, pero no, tal vez en un 70% tal vez, muchachos, porque para subir hacia acá a esta zona de Puerto Marqués pues pasamos por varias casitas, ¿no? Pero otras tantas pues sí se veían un poquito más azotadas por este huracán. Miren, chicos, lo que mi mamá encontró, unos mini cangrejitos, vean, están diminutos, vean, pero están divinos.
Unos mini cangrejitos, wow. Genial. De verdad chicos que esto está preciosísimo. El agua está súper cristalina. Wow. Es una belleza este lugar. Es un paraíso. Estamos en el paraíso aquí, muchachos. Vean nada más, quiero que observen toda esta majestuosidad. El color, el paisaje. Es indescriptible. Y pues realmente estar aquí no tiene precio alguno. Es bellísimo. Tan solo también escuchar estos sonidos de la naturaleza. Wow. Es espectacular. También me gusta mucho ver que allá están también las lanchas, las canoas. Puedo ver también gente ahí disfrutando y paseando en estas motos acuáticas. La verdad, creo que es un lugar que lo vale. Y si tienen la oportunidad de visitar Puerto Marqués, háganlo, créanme, no se van a arrepentir. Es un lugar espectacular. Vamos a ver qué más encontramos aquí, andando. Familia, algo también de recordar para poder nosotros también mantener y preservar esos lugares, estas playas así de hermosas, así de bonitas. No tienen basura, chicos, ¿vale? Por ahí me he encontrado que hay una que otra basurita. Pero por favor, por el amor de Dios, no lo hagan, chicos. Recuerden que tirar basura no es digno de un legendario, ¿vale? Entonces, si pueden recoger alguna y ponerla en su lugar, se los agradecería muchísimo y estaríamos contribuyendo a preservar estos lugares así de majestuosos, ¿vale, chicos? Pero ya saben, legendarios, no tienen basura en ningún lugar, no solamente en la playa, en ningún lugar, ¿vale? Coloquen la mejor en su lugar, ¿vale? En donde debe de ir. Mi familia, de verdad que el agua aquí se sube bastante, vean nada más. Vean, aquí se sube bastante la marea. Entonces, si vienen acá de este lado, una recomendación. Una, si les gusta estar aquí así pegaditos a la orilla del mar, adelante, es válido, ¿no? Pero si traen cosas o algo así, cuidado porque se les puede mojar o la misma marea se los puede llevar. Y acá un consejo de mi chaparra dice que si te vayas en el mar, que no te quites los calzones. ¿Por qué? Que la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder. Ahí está, mi chaparra también. Se está divirtiendo, se está mojando. Le encanta aquí. Está admirando esta belleza. Vean lo que les digo, hasta dónde sube la marea. Sí, indiscutiblemente se siente rudo, se siente poderoso. Mi familia, aquí estamos aquí con el señor Gabriel, aquí estamos en Puerto Marqués. Aquí el señor dice que él nos puede rentar una motito. Por favor, si señor, pónganos aquí, por favor, su número, díganos su número para que también la gente sepa. 744-449-5603. Visiten Puerto Marqués, aquí conseguimos deportes acuáticos, número 1. ¿Ya ven? A Aquí nivel mundial. A nivel mundial, eso es para que la gente venga a Puerto Marqués, conozca, ¿verdad? Y que traigan su lana, ¿sí o no? Y que traigan mucho billete. Hay que apoyar a Acapulco. Hay que apoyarlo, Bienvenidos, exactamente. Gracias, ¿no? Bien, chicos. Miren, familia, quiero que topen aquí a este brother. Trae un caimancito, un cocodrilo. ¿Qué es, hermanito? ¿Un cocodrilo qué es? Un cocodrilo. Ahí está, wow. Está espectacular, ¿eh? ¿Tiene nombre? Rocco, se llama Rocco. ¿Es tuyo, hermano? ¿Cómo te llamas, brother? Yo me llamo Ezequiel. Ezequiel. Sí. ¿Y a Rocco dónde lo encontraste? ¿Cómo está? Lo agarramos en la laguna, pero estaba más pequeño cuando lo agarramos. Más o menos lo que mide el mazo de la cola. Ok, estaba chiquitito, estaba nada más de ese tamaño y ahorita ya es un... Sí, ya está domesticado para las personas que se quieran tomar la foto aquí en Puerto Marqués, ¿no? Ok, perfecto. ¿Y a ti cómo te encuentran? ¿Que nos quieres dejar algún número por si alguien te quiere contactar, hermano? Pues, amiguito, aquí nos hallamos en la playa de Puerto Marqués, ¿no? Nada más solamente en Puerto Marqués. Y pues aquí lo tienen, chicos. Aquí está Ezequiel con su cocodrilo, el buen Rocco. Vean nada más. Es lo que se pueden encontrar aquí en Puerto Marqués. Entonces ya saben, si quieren una foto con el cocodrilo, nada más pregunten por Ezequiel y si anda aquí en la zona, pues con mucho gusto él y Rocco van a estar aquí para que ustedes se puedan tomar una fotografía. ¿Sí o no, Ezequiel? Bien, amigos, aquí estoy con el buen Andy. También está disfrutando este día. ¿Hoy estás aquí con toda la familia, Andy? Sí. Bien, ¿están celebrando el Día de las Madres todavía? Perfecto, ¿y qué tal? ¿Cómo se la están pasando? Bien. A todo dar. Dile a la gente también que se anime a venir aquí a visitar Acapulco, Puerto Marqués. Diles a toda la gente que vengan. Vengan acá a Puerto Marqués. Está hermosísimo, está padrísimo, ¿verdad? Chicos, aquí mis brothers me están diciendo que toda la gente se venga acá a dar una vuelta a Puerto Marqués, ¿sí o no, chicos? ¿Verdad? ¿Cómo se la están pasando? Bien, eso es. Vienen con toda la familia a felicitar a las mamás. Sí. Manden un saludo a todas las mamitas. ¡Feliz Día de las
Eso, feliz día de las mamitas, chicos, ahí estamos. No, chicos, y aquí sin duda hay comercio de todo, ¿eh? Aquí van a poder ustedes encontrar sus sandalias, que el sombrero, que los lentes, que el chaleco salvavidas, que la cámara, ¿verdad? Para que te metas al agua. Te venden también artesanías, que el helado, que la nieve, fruta. Ahora sí que está lleno de comercio, vaya que sube la marea. Está genial. Y de hecho también por ahí vimos hasta Ezequiel, que también viene aquí con el buen Rocco, ¿verdad? Para que tomes la foto. Simplemente espectacular. Chicos, ahora sí ya me estoy en el codo para meterme al agua. Recomendación, póngase bloqueador solar. Yo no suelo utilizarlo, pero esta vez sí, porque está pero duro el calor. Venga, vamos al agua, venga. Quiero que vean esta agua. Está hermosísima, está súper cristalina. Me encanta, de verdad. Está súper cristalina, está deliciosa, chicos, de verdad. Es una hermosura. Vengan acá a Puerto Marqués, no se van a arrepentir. Está deliciosa el agua. Venga, Miren, chicos, después de una revolcada en el mar, que la verdad estuvo espectacular, ya llegó la hora de un rico caldo de pescado. Miren, aquí es diferente, aquí te dan literalmente te dan el pescado y con su caldito. También me dieron una pequeña porción de arroz y pues por supuesto una cervecita, no puede faltar. Aquí mi buen amigo Brian me regaló esta victoria. Saludcita, Brian, saludcita. Chulada, ¿eh? Pero el caldo de pescado se lleva todas las de ganar. La verdad está delicioso. Créanme. Chulada, la verdad. Delicioso, chicos. Yo voy a seguir disfrutando de este rico caldo de pescado que me encantó, chicos. Unos minutos más tarde. Listo, familia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que este video les haya encantado, chicos. No se olviden de suscribirse, es totalmente gratis. Visite también Puerto Marqués, es un lugar espectacular, créanme, es hermosísimo, tiene una vista preciosa, la experiencia es única. Gracias, chicos, espero que este video les haya gustado y yo creo que nos vemos en el siguiente video. Y ahorita pues yo no traigo a Rocco, pero traigo aquí a Felipe, el caimán, ¿vale? Yo sí le denomino, ¿vale, chicos? Les comparto esta vista. Esta vista es preciosa, es maravillosa y todo esto es para ustedes y por ustedes. Gracias, chicos. Ahorita mi madre ya no se puede despedir, ella está por allá bailando, pero yo me quedo aquí en la playa, en esta hermosa orilla. Gracias, chicos, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima, chicos.